Yo en Bávaro empecé lavando platos. Y hoy realizamos nuestro sueño y mi restaurante se llama Coco Gourmet Restaurant. Venimos de abajo a través de mucho sacrificio y el negocio cada día va creciendo más. Y todo eso, muchas gracias a Vision Fund, porque confió en nosotros y nos dio la oportunidad, a mí y a mi hermano, de que hoy nosotros estemos trabajando como empresa. Vision Fund República Dominicana es una microfinanciera que pertenece a la red de Vision Fund Internacional. Actualmente tenemos una cartera de 7.200 clientes en los sectores y las áreas más empobrecidas del país. Con el apoyo de la Fundación Reservas del País, 32 provincias han sido beneficiadas con más de 1.200 millones de pesos a través de diversas asociaciones sin fines de lucro y cooperativas. Ellos tienen ese fondo destinado para Vision Fund. Un préstamo inicial de 20 millones de pesos, el cual fue desembolsado en abril del 2013. Y también en estos momentos nos han hecho un segundo desembolso. Y Vision Fund lo que hace es que destina esos fondos y lo divide en las diferentes sucursales. Para personas que lo que tienen es un saloncito de belleza, que tienen una fritura. Personas que no tienen la oportunidad de dirigirse a una banca formal, acá les facilitamos esos créditos. Siempre soñé con poner mi propio negocio. Estoy aquí haciendo lo que en realidad amo, que amo la gastronomía. Unos guandulitos cultural voy a hacer aquí. Preparo aquí unos 500 platos, entre desayuno y platos del día. También hemos podido aprovechar la oportunidad de asistencia técnica que nos brinda la Fundación Reserva del País al equipo de asesores de nuestra institución, como a nuestros clientes. Para que fortalezcan sus conocimientos a la hora de manejar un crédito y desarrollar sus negocios. Este no va a ser el primer préstamo. Este es el comienzo de varios préstamos. Sueño con tener una cadena. Coco 1, Coco 2 y Coco 3. Una mejor vida para los hijos míos, una mejor vida para mi empleado que tengo aquí. Con los beneficios de nosotros, de nuestros clientes, Fundación Reserva crece, porque gracias a los recursos de ellos, a los fondos que ellos prestan para nosotros, podemos ayudar a esos clientes. No, los pobres no son mala paga. Los pobres también pagan. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a su programa Observatorio 360. Señores, hay un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional, que es la nueva Ley General de Aduanas. La República Dominicana, si bien es cierto que en materia de lo que ha sido la modernización de las aduanas, ha ido paulatinamente conforme ha asumido compromisos de apertura económica y comercial con los nuevos tratados de libre comercio, ha ido modernizando las aduanas en todo lo que respecta al despacho de las mercancías, agilización de los procesos. Sin embargo, hay cuestiones todavía pendientes en la agenda de esta dirección general y lo que es en la agenda institucional del Estado con relación a sus compromisos en los tratados comerciales internacionales. Tenemos una Ley General de Aduana, la Ley 3489, que data desde el año 1953. Y de repente uno se pregunta, ¿será posible que una ley que tiene 62 años de antigüedad pueda regular el comercio internacional de la República Dominicana y las relaciones con sus socios comerciales? ¿Puede esta ley hacer cumplir esos compromisos, esas garantías que nosotros hemos ido asumiendo también en el marco de lo que es la Organización Mundial de Comercio? Hoy tenemos, señores, a Eduardo Rodríguez Apolinario, quien es un especialista en comercio internacional, en tributación, en aduanas.
en lo que es su background académico es poco lo que yo puedo decir, porque cuando estamos hablando de 27 años de experiencia, un especialista que ya fue durante muchos años subdirector técnico de la Dirección General de Aduanas y fue subdirector operativo, tiene toda la experiencia en lo que ha sido la negociación de todos los tratados de libre comercio en los que está inmerso en la República Dominicana y ha sido nuestro representante en distintos organismos internacionales en los cuales nosotros tenemos procesos de negociación abierto. Bienvenido, Eduardo Rodríguez. Me encantaría que dentro de las cosas que... Lo primero que le voy a pedir, Eduardo, es que vamos a manejarnos con un lenguaje, que aunque se hable de lo técnico, pongámoslos las cosas al alcance de los amables televidentes, ¿verdad? Porque nos conocemos. Así trataremos de hacerlo. Así es. Gracias, Wendy Capellán, una amiga de larga data, para no decir de tantos años. Así es. También debo decir que hemos sido compañeros en esas labores de negociaciones internacionales y en estos trabajos que han tenido que ver con todos los acuerdos comerciales que el país es signatario de otros que no tuvieron éxito, como ALCA, pero hemos trabajado juntos y es una persona de mucha calidad. Gracias por traerme a tu programa, Observatorio 360, que es un programa muy ilustrativo, uno aprende cuando lo ve. Realmente para mí es un privilegio estar aquí contigo. El privilegio es mío. Señores, vámonos a una breve pausa porque yo no quiero tener que interrumpir a Eduardo ahorita, porque una de las cosas que quisiera que él introduzca es sobre cómo están las aduanas actualmente y cuáles son los retos que tiene que enfrentar a la luz de estos nuevos tratados y a la luz, digamos, de lo que debe venir en esa nueva Ley General de Aduanas. Espuma de embalaje convertida en material de baterías recargables. Un equipo de científicos de la Universidad de Purdue, West Lafayette, de Indiana, Estados Unidos, ha ideado una técnica de reciclaje que convierte los residuos de espuma utilizados en el embalaje en electrodos de carbono de alto rendimiento para baterías de iones de litio recargables. Este método es otro ejemplo de reutilización eficiente de residuos, ya que estos pequeños objetos de espuma se utilizan para proteger los envíos en todo el mundo, pero solo se recicla el 10% de su totalidad. Recibimos un montón de cacahuates de embalaje mientras configuramos nuestro nuevo laboratorio y el profesor Vilas Poole propuso hacer algo útil con estos tacos rellenos de embalaje. El nuevo método ideado por los científicos resulta un proceso barato, ambientalmente benigno y potencialmente práctico para la fabricación a gran escala. Los análisis microscópicos y espectroscópicas demostraron que las microestructuras y morfologías responsables de un mejor rendimiento electroquímico se conservan después de muchos ciclos de carga y descarga, evidenciando que estos nuevos ánodos pueden cargarse más rápido y ofrecer una mayor capacidad específica en comparación con los ánodos disponibles actualmente, que son 10 veces más gruesos. Así, los ánodos procedentes de la espuma de embalaje exhibieron una capacidad máxima específica de 420 mAh por gramo. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja, tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos.
Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Win Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Win Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. Bien, señores, estamos de vuelta con Eduardo Rodríguez. ¿Cómo están las aduanas hoy día? Nuestro equipo de producción tiene unas gráficas ahí que me gustaría que le ponga la primera para que él la tenga de background para lo que va a explicar. Bien, las aduanas hoy en día están llamadas a cumplir varios roles. La primera es la de ser un controlador o regulador del comercio, la segunda es la de facilitador de comercio, y la tercera es ser un órgano de seguridad nacional. También tiene una función de administrar tratados. Hoy en día, aduanas dominicanas, República Dominicana es un país abierto, una economía abierta con un arancel promedio de un 4.6% si se ponderan los aranceles aplicados en preferencias arancelarias por los acuerdos comerciales que tenemos. Por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con Centroamérica, los Estados Unidos, el CAFTA, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea y los países de CARIFORUM, conocido como EPA por sus iniciales en inglés, el TLC con Centroamérica, el TLC con la CARICOM y el Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá. Todos estos acuerdos nos generan un arancel con una tasa efectiva promedio de un 4.6%. Ahora, desde el punto de vista unilateral, República Dominicana se ha abierto de manera tal que hoy en día el arancel promedio general es 7.3%, que es lo mismo que se llama el arancel NMF o arancel de nación más favorecida. Es decir, 1.6 puntos porcentuales por debajo de la media de esos aranceles y 1.8 porcentuales por debajo de la moda. Si vemos en el gráfico que teníamos anteriormente, tenemos una economía abierta, relativamente abierta. Sí, cuando uno ve, aunque se ven muy pequeñitas las letras de los nombres de los países, el de más arriba, la línea azul de más arriba es Brasil, que tiene su arancel promedio un 13.5%, y República Dominicana, el promedio de América Latina, está en 8.9, que es la segunda, la raya roja la primera, y la segunda raya roja es 7.3, República Dominicana, que está mucho más abierta que el promedio de América Latina. Esto nos indica que una economía abierta como República Dominicana no puede regirse por legislaciones que datan de los años 50. Así es. Cuando no existía la Organización Mundial de Comercio, cuando no teníamos acuerdos comerciales. Una legislación con 63 años no puede servir de marco regulatorio a un país que tiene acuerdos comerciales con las principales economías del mundo, con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede servir una ley del año 53, concebida a mediados del siglo pasado, como marco jurídico por una aduana abierta y moderna? Real, efectivamente, aduanas avanzadas suficientes. Tenemos unos niveles de cumplimiento altos. Tenemos unos índices en materia de facilitación de comercio que nos convierte en una de las aduanas más modernas del hemisferio. Si volvemos y vemos los gráficos que tenemos allá, por favor, si podría mostrarnos el segundo gráfico. Vemos que República Dominicana es un país con una alta conectividad. Nosotros en el 2004 teníamos un 12.45 de conectividad. Hoy en día tenemos un 26.29%. Es decir, hemos duplicado, o más que duplicado, ese índice de conectividad en 10 años. Eso significa que el país está conectado con el mundo. La frecuencia de naves
marítimas que toca República Dominicana. Aunque la cantidad de barcos que entran y salen desde los puertos dominicanos, entrando y llevando mercancía hacia el exterior. Desde el exterior. Okay. Si vemos el próximo cuadro, vemos el volumen de contenedores que llega a República Dominicana, según datos de la Autoridad Portuaria Dominicana. ¿Qué esto nos dice? República Dominicana no solamente recibe, por favor, para mantenerse en la gráfica anterior, República Dominicana hoy en día recibe grandes volúmenes de carga. Una parte de esa carga en tránsito y otra carga hacia República Dominicana. ¿Qué eso nos indica? Nos indica que para nosotros poder manejar esto tenemos que tener procedimientos modernos. Real, efectivamente, desde el año 2005, Aduanas Dominicanas comenzó a mejorar sus procesos. Si vamos a ver, todo el proceso de implementación del DIRCAFTA. Aduanas se hace miembro de la Organización Mundial de Aduanas. Aduanas hace un acuerdo de cooperación aduanera con Aduanas de los Estados Unidos. Aduanas hace certificar los puertos en la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, o CSI, Container Security Initiative, por sus siglas en inglés. Aduanas también la inscribe en la iniciativa Megaport en cuanto a lo que tiene que ver con la detección de amenazas nucleares a nuestros socios comerciales. Sí, Aduanas comienza todo un proceso que luego, unido a lo que es ese programa de reforma y modernización aduanera que lanza la administración de Miguel Coco, también viene y lo complementa con la adquisición de un nuevo software que se llama el Sistema Integrado de Gestión Aduanera. Todo este paquete, más Aduanas es de los firmantes fundadores del marco normativo para facilitar y asegurar el comercio. Dentro de ese marco normativo están las medidas de facilitación de comercio, como el marco normativo de facilitación y control, de donde se derivan programas como el Programa Operador Económico Autorizado y otros programas que vinculan la aduana del sector privado, las aduanas con otras aduanas, tendentes a facilitar el comercio sin sacrificar el control. Dentro de ese proceso en que se envuelve la aduana de República Dominicana, hay todo un plan estratégico que incluye aspectos que tienen que ver con tecnología, aspectos que tienen que ver con procedimientos, aspectos que tienen que ver con el marco normativo. Especialmente, Eduardo, disculpa que te interrumpa, cuando tú ves en ese cuadro que en el año 2004 se movían 352.000 contenedores en República Dominicana y en 10 años, cuando llega el 2014, ya se mueve 1.200.000 contenedores. 239.000 contenedores. Estamos hablando de que se ha cuadruplicado y eso implica una logística y una modernización, un reto importantísimo en materia institucional para hacer frente a esta demanda que viene del sector privado, de la dinámica misma de la del dinámica económica del país y del comercio internacional. Muchas de esas cargas vienen en tránsito, es un lugar de paso, pero también en altos volúmenes vienen a la República Dominicana. Pues volviendo a donde lo dejaba, entonces dentro de ese plan entra lo que es la modernización de las aduanas, el aspecto ya de lo que es su marco normativo. Y se elaboran los diagnósticos por consultores internacionales. En ese momento el consultor del BID, Bernardo Vares, viene y hace un levantamiento de cuáles son deberían ser los objetivos de ese proyecto de ley de aduanas. Y entre los objetivos el primer objetivo es hacer la legislación aduanera consona con la legislación interna. Porque la aduana, como órgano de administración tributaria, tiene una ley de mediados de siglo. Sin embargo, el Código Tributario es del 92, aunque tuvo varias reformas, pero ya es una legislación moderna. Entonces, pues tenemos una legislación anacrónica, es una legislación más moderna. Tenemos que la Constitución en el 2010 se modifica. Ya se identifican que hay 11 aspectos de la ley que son contrarios a la Constitución de la República. Se identifica que los acuerdos comerciales que República Dominicana tiene, que tienen anexos relacionados con facilitación de comercio y con procedimientos aduaneros, tienen cuestiones que superan la ley de aduanas. Entonces tenemos un conflicto legal. ¿Por qué? Los procedimientos aduaneros en algunos aspectos se rigen por lo que establecen los acuerdos en los capítulos de procedimientos aduaneros, en otros aspectos de terceros países por una legislación anacrónica del 53. Entonces se produce todo este problema. Entonces se identifican esas incompatibilidades. Luego vienen, dentro de ese proceso de desarrollo, lo que son los compromisos en el marco de los acuerdos de facilitación de comercio de OMC, y tenemos entonces que readecuar, reconformar y esquematizar lo que debe ser una nueva legislación aduanera. Y entonces, en ese marco,
lo que se fueron implementando fueron parches. Sí, señor. Adaptaciones provisionales. Parches y adaptaciones. En el próximo segmento vamos a venir a hablar de esos parches y cómo se esquematizó eso. Exactamente. Señores, no se vayan, que seguimos. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja. Tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, estamos de vuelta con Eduardo Rodríguez para hablar de la nueva Ley General de Aduana y de las adaptaciones que ha ido sufriendo en lo que llegaba, lo nuevo que vamos a esperar que salga del Congreso Nacional. ¿Cuáles son los principales elementos, Eduardo, que hacen anacrónica esta Ley 3489 del año 1953 y que hace que tenga ciertas inobservancias de otras leyes y que haga que todos los parches y todo que se le han ido poniendo durante todo este tiempo sean, en cierto sentido, choquen con muchas de las legislaciones que tenemos? Bien, pues fíjate, en ese mismo orden, siguiendo el esquema anterior, es la ley de aduanas, como bien has dicho, tiene muchos parches. Esos parches lo que han hecho es incrementar la dispersión de la legislación, del que solamente podemos vivir unos cuantos que conocemos esto, que vivimos de la aduana, pero la gente común y corriente, que agarra la ley con todos sus parches, ni siquiera la entiende, porque carece de un orden lógico. Es una ley, por ejemplo, que no establece claramente la relación jurídico-tributaria aduanera, ni los elementos de la obligación tributaria aduanera. De hecho, el concepto de obligación tributaria no aparece dentro de ella. Es una ley que no es compatible con la Constitución del 26 de enero del 2010, no establece las garantías, no establece los derechos de los administrados del debido proceso en el ámbito de la función de la aduana, no es coherente con todo el sistema jurídico interno, no es consona con las normas que rigen el comercio internacional, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos incluso en el plano multilateral, los acuerdos de OMC. Se hace necesario que esa ley, que una ley de aduana, como si de toda parte del mundo, tenga todo en un solo texto. No incorpora los regímenes aduaneros especiales. El país se adhirió a la Convención de Kioto sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros. Sí. Sin embargo, en la ley no están contenidos. La palabra régimen aduanero, puse una vez a mis alumnos, búsquenme la palabra régimen aduanero en la ley, no la encontraron, no existe. Hay una serie de terminología que ya están en los tratados comerciales y que nosotros las negociamos y nos adherimos en la OMC, pero que no existen en nuestra legislación. Y en la ley de aduana, cuando viene a ver es contraria. No, y que también hay que penalizar cuestiones que están ahí y que no existen ni como penalidad ni como una acción. Exactamente. Por ejemplo, en materia de tránsito internacional, lo que dice la ley 3489 en el artículo 135 es violatorio, totalmente contrario a lo que dice el artículo 5 sobre libertad de tránsito, más los compromisos que hicimos ahora y que como resultado de la ministerial de Bali, cuando se implementen acá va a ser totalmente contrario. La ministerial de Bali de la Organización Mundial de Comercio, donde se habla de las medidas de facilitación de comercio, que yo me imagino que si República Dominicana fue a rendir cuenta de qué medidas ya ha implementado para facilitar el comercio,
quedó en déficit. Eso lo veremos también ahora. Okay. Mira, no contiene esos regímenes aduaneros como te dije. La legislación tampoco establece los procedimientos para que los administrados puedan recurrir en los grados de jurisdicción que garanticen su derecho de defensa del debido proceso. Es decir, el comerciante, el importador, el que trae su mercancía, no tiene claramente definido. Es decir, no establece un procedimiento racional donde se le dé valor legal a la declaración electrónica. Hoy en día la declaración electrónica existe, pero establece mediante mecanismos parches. Pero el vínculo jurídico desde el punto de vista aduanero no está establecido como tal, y los elementos de una declaración y su relación jurídica tributaria aduanera no están definidos en la ley. El DUA electrónico está hecho y diseñado para que se convierta en un elemento de autodeterminación de la obligación tributaria aduanera, es decir, que la gente autodetermine cuánto va a pagar, liquide el mismo. Sin embargo, lo que es el DUA. La declaración única aduanera. La declaración no está hecha en ese sentido. Está hecha en ese sentido, sin embargo la legislación no responde al sentido de la autodeterminación de los impuestos aduaneros. No contiene nada relacionado con mecanismos de facilitación de comercio, no menciona la palabra facilitación. No hay un sistema de infracciones y sanciones que garantice el debido proceso, que mantenga cierta gradualidad y proporcionalidad de la pena. Confunde ilícitos aduaneros como la falta, como el fraude, con el contrabando, es decir, todo lo tipifica y hay una mezcla extraña donde tú no puedes individualizar un ilícito aduanero de otro. Pero además, figuras jurídicas nuevas que son propias y derivadas de los acuerdos comerciales no están contenidas en la ley. Por ejemplo, no aparece claramente tipificado en la ley los delitos aduaneros relacionados con la mala declaración de origen o la falsedad en origen. También le puse una tarea a uno de mis alumnos de Derecho Tributario Aduanero, que decía, identifíqueme cuáles son, dónde están tipificados estos ilícitos aduaneros. Por ejemplo, la triangulación, ¿dónde está tipificado? No aparece tipificado de manera directa. Los ilícitos relacionados a medida de defensa comercial, por ejemplo, cuando se trata de eludir un vía marcado de origen, la aplicación de una medida de defensa comercial. Cuando no se cumplen lo que tiene que ver las restricciones cuantitativas, cuando se excede, cuando no se excede, cuáles son las cuotas que están establecidas en los acuerdos, tampoco hay una tipificación clara para esos ilícitos. Cuando usted tiene, por ejemplo, el tema de la marca, del marcado de origen, los acuerdos te dicen, la legislación interna establecerá las penalidades a aplicar a estos ilícitos. Y cuando tú buscas la legislación interna es muda. Inexistente. Entonces, tienen que trabajar por analogía, que si eso es falsedad, que si no es falsedad. Entonces, no existe. Entonces, eso, ¿qué sucede? Los comerciantes, los empresarios que cumplen cabalmente con la legislación aduanera interna, se ven indefensos. ¿Por qué? Porque no pueden decir, bueno, esta persona está incurriendo este ilícito está tipificado de manera tal. Entonces, la persecución clara a esos ilícitos no está identificada en la ley. Es decir, ¿cuánto le vamos a imponer a una persona que haya falseado un marcado de origen? Es decir, el made in, el hecho en, que tiene dos repercusiones. En materia de explicación de origen. Perdón. Cuando alguien viene y te trae un carro de un país que la marca procede de un país con el cual tenemos tratado de libre comercio, pero quizás ese vehículo fue fabricado en otro lugar y no cumple con las reglas de origen. Vamos a decir la cosa como la gente la entiende, Eduardo, no te vayas... Bueno, eso puede ser un ejemplo, pero en el tema de los vehículos es fácil porque tienen ya otra identificación, el chasis, el big number. Pero por ejemplo... un ejemplo, para decirte un ejemplo. Una mercancía, vamos a decir, unas medias que vengan de China. Suponiendo que tenemos una medida de defensa comercial con China y le pasa por un tercer país, el mismo chino le pone hecha en Brasil para eludir esa medida de defensa comercial. Aquí la ley no dice qué pena se le impone, porque lo que te dicen los acuerdos sobre marcas te dicen simplemente tienen obligación de poner la marca del país de la última transformación o elaboración. Si tú le pones hecho en Brasil, porque la China tiene una medida de defensa comercial para que pase como brasileña, aquí entra y no pasa nada. Y eso no es un delito tipificado en la legislación interna. Simplemente esa medida entró, a lo mejor pagó sus impuestos, punto. Pero eludió una medida de defensa comercial que tenía una sobretasa que tenía que pagar por ser China y por existir una medida de defensa comercial contra una media china. Yo tengo que explicarle algo a los televidentes.
cuando estamos hablando, que ahí donde, que es lo que hay una de las cosas que vamos a aterrizar, es decir, usted está trayendo un producto que viene de un país y como tú bien dices, bueno, ese producto primero pasa por un proceso, porque no viene, no, es originario de un país. Sí, pero las empresas multinacionales ahora en búsqueda de la productividad descomponen su proceso productivo en parte y hacen como un vehículo, que en un sitio se fabrican las gomas, en otro los componentes de acero, en otro se trabajan los materiales electrónicos, otro está ensamblando. Entonces, por un país, así mismo pasa a veces simplemente con cualquier tipo de insumo que nosotros tenemos, un celular o lo que sea, pasa por 5, 6, 7 países, entonces al final dice, es originario del país tal, pero sin embargo, la transformación sustancial que hay. Bueno, ese es el tema de la regla de origen. Claro, pero lo que la regla de origen a la que tú vas. El tema de regla de origen es otro aspecto. Claro. Yo me estoy circunscribiendo al mercado de origen y su repercusión y su relación con lo que tiene que ver con la elusión de una medida de defensa comercial. Por ejemplo, vuelvo a las medias chinas. El arancel normal de las medias es un 20%, ¿no? Y se le pone una sobretasa de un 10% más, para decir algo, como ejemplo. Si son chinas las medias, pagan un 30, no 20, ¿no? Si esas medias le cambian el mercado, que no digan made in China, made in Brasil, un país con el que no tienen un tipo de medida de defensa comercial, las medias entraron pagando un 20. Y si peor si le ponen que fueron hechas en Guatemala, que tenemos un tratado de libre comercio. Exacto, viene con certificado de origen. Entonces, eso es real y efectivamente es un gravísimo problema, porque aquella rama de producción nacional que hizo elevar esa medida de defensa comercial se ve afectada porque no existe en la legislación interna una penalización a ese aspecto. Entonces, ¿de qué te vas a valer? Real y efectivamente, la legislación es muda en esto. Entonces, y sigo hablando de ilícitos relacionados con temas que la legislación interna no contempla de manera directa. Por ejemplo, vamos al tema que me hablabas, del falso origen, la falsedad en origen. Bueno, la falsedad en origen te le aplican al artículo 102 que dice cualquier persona que declare información falsa. Pero esa falsedad en origen, para tú aplicar esa penalidad hay que agotar un procedimiento de investigación de origen. Entonces, la legislación interna no establece ningún vínculo entre los compromisos en materia de investigación de origen y los compromisos de la legislación interna. Por lo tanto, se hace necesario de que se incorpore a la legislación aduanera nacional todos esos elementos, toda esa tipificación de delitos con sus respectivas penas, a efecto de que el comerciante y el productor se vea defendido por los mecanismos que establece la legislación interna ante esos ilícitos aduaneros que le afectan y afectan la libre competencia. Y afectarían también lo que es el justo recaudo también. Exactamente, no solamente las recaudaciones fiscales, sino que esa media que vendría de China, que debió pagar un arancel de 30, como pudo haber venido desviada diciendo que el origen era de Brasil, está afectando al sector que levantó una medida cautelar, que fueron los productores textiles dominicanos. Señores, vámonos a una breve pausa y seguimos con Eduardo Rodríguez para ver también otros aspectos relacionados con las incompatibilidades que tiene esta ley general de aduana 3489 del año 53 con los tratados de libre comercio como el DERE-CAFTA y el EPA con la Unión Europea. No se vayan. Trabajan en un plástico para hacer sandalias. Empresa e investigación pública se han unido en un proyecto para desarrollar un plástico con propiedades insecticidas con el fin de evitar la transmisión de enfermedades como la malaria y el dengue. El material, que permitirá fabricar desde suelas de sandalia hasta esterillas, repelerá a los insectos que transmiten distintas enfermedades mediante la encapsulación de sustancias insecticidas en los plásticos espumados. Hasta ahora, la presencia de sustancias insecticidas en plásticos se realizaba mediante cargas en polvo y se limitaba a mosquiteras, collares para animales, crotales para ganado o pulseras antimosquitos, según un comunicado de Emplas. El insecticida se incorporará al material mediante microesferas, lo que protege de su posible degradación durante el procesado del material, facilitando su manipulación y permitiendo controlar su difusión en el producto final.
El plástico espumado que esperan conseguir los investigadores tendría aplicación en la fabricación de productos que repelen a mosquitos y a insectos rastreros como los que transmiten enfermedades que tienen un especial impacto en países de África Ecuatorial, Centroamérica o América del Sur, como la malaria. La aplicación de este material también sería de utilidad en Europa, donde los efectos del cambio climático han hecho que estén apareciendo plagas de especies subtropicales como el mosquito tigre ya presente en España. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja. Tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, estamos de vuelta con Eduardo Rodríguez para ver las incompatibilidades de la Ley 3489 de aduanas con lo que es el DERECAFTA y el Acuerdo de Complementación Económica con la Unión Europea. Bien, siguiendo con el tema de las incompatibilidades. Por ejemplo, en el DERECAFTA establece tiempos de despacho, establece el tema de las resoluciones anticipadas como vinculantes, establece también que aduanas tiene que comunicar a los usuarios tiempos relevantes y demás. A ver, cuando hablo de tiempos de despacho, estoy diciendo que aduanas tiene la obligación, según CAFTA, de despachar en 48 horas. Con la ley 226-06 de autonomía de la DGA, Miguel Coco, viendo ese compromiso en esa ley, lo supera, lo pone en 24 horas. Y quiero decir esto porque mucha gente anda diciendo que la ley 226 reforma la ley 3489. Eso no es cierto. A nosotros nos tocó dirigir ese proceso y trabajar junto con un equipo de la DGA en lo que es esa ley de autonomía. El objetivo de esa ley es dar autonomía presupuestaria y administrativa a la DGA. Autonomía que entendemos que debe de mantenerse. Ahora, para nada modifica el régimen aduanero dominicano. Por lo tanto, existen otros aspectos que están en el DERECAFTA, como por ejemplo las resoluciones anticipadas, que no es más una consulta vinculante, es decir, que el usuario del servicio aduanero le pregunta a la aduana, ¿dónde se clasifica este producto? Aduana le dice, se clasifica en tal lugar, en tal clasificación arancelaria, paga tanto, eso es vinculante. Que aduana le pregunte, ¿cuál es la regla de origen a aplicar al queso? Aduana le diga, bueno, el queso de hoja, si la regla de origen es tal, que eso sea vinculante. Eso es así para CAFTA. Ahora, si una persona quiere obtener esa misma certificación que sea vinculante y va a invocar otro tratado, que no sea CAFTA ni EPA, que también lo contiene, no puede invocar esta parte porque solamente es vinculante en el comercio, porque es un acuerdo que lo establece. Entonces, tenemos... Eso está solamente en el Tratado de Libre Comercio para CAFTA, con para Centroamérica y Estados Unidos. Exacto. No está incorporado a la legislación. No está incorporado a la legislación aduanera interna. Lo mismo pasa con el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Entonces, esos acuerdos tienen una serie de compromisos que no están definidos en la legislación interna. Unos mecanismos de facilitación de comercio para dar previsibilidad a los actores de comercio que no están en la legislación interna. Entonces, luego tú tienes cuestiones que se pueden invocar
cuando existe un tratado y cuestiones que tú no puedes invocar cuando no existe un tratado. Entonces, cuando se estudió esto... Como lo de los courier, que sí, también, que quiero que lo veamos aquí, lo de los $200. No, ese tema del proyecto de ley se excluyó. Es decir, en el informe, tanto en el informe como en la remisión del proyecto de ley a la Cámara de Diputados, eso se excluyó. De hecho, estuvo en el proyecto de ley, porque cuando un especialista que buscó la Agencia Interamericana para el Desarrollo estudió la compatibilidad de la ley con el DIER-CAFTA, decía, bueno, que si eso estaba en un reglamento, debió de introducirse en la ley. Ahora, que el gobierno no podía inventarse un impuesto a las importaciones de lo que uno trae. Bueno, no, mira, yo tengo una opinión particular. Yo entiendo que sí, que los impuestos al consumo interno deben de pagarse. Porque ningún acuerdo comercial afecta a la tributación interna, afecta solamente a aranceles. Sí, pero tú no podías echarlo para atrás, un compromiso que asumiste en virtud del DERECAFTA. Sí, pero el compromiso del DERECAFTA, todo acuerdo comercial, solamente incluye aranceles. Es decir, la liberación comercial incluye aranceles, no así los impuestos al consumo. Entendemos que si bien un producto originario que llegó bajo despacho expreso de envío o courier merece la aplicación de las preferencias arancelarias. Ahora, si tiene que pagar ITEVIS, tiene que pagar. Si tiene que pagar selectivo, tiene que pagar su selectivo. ¿Por qué? Internos. Porque son impuestos internos. Claro. Incluso si tú importaste, que me mencionaba un carro Made in USA, un Chevrolet para decir algo, ese carro no paga arancel, pero paga ITEVIS. Claro. Pero paga impuesto a la primera registración, primera placa, es decir, debiera de pagarse. Pero este tema se excluyó, es un tema que no está en discusión, se excluyó como se pasó a la Cámara de Diputados, esto se excluyó. Pero volviendo al tema de lo que son las incompatibilidades con los acuerdos. Tenemos esos acuerdos, pero también vemos incompatibilidades también dentro de los compromisos que el país ha asumido en OMC. Y hay quienes dicen por ahí que esos compromisos, lo que pasa con eso, dicen que no son vinculantes, cierto, no son vinculantes hoy, pero van a ser vinculantes, porque el proceso es, el país, una vez se comprometió y firmó la ministerial, no puede cambiarle una coma. No, es que vamos consolidando, nosotros, vamos asumiendo compromisos. Yo estoy haciendo consultoría para la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en Centroamérica. Y los países de Centroamérica y otros países de América están trabajando en adecuar sus legislaciones a esos compromisos, porque no le queda de otra. Usted lo aplica o no lo aplica. El Congreso lo aprueba o no lo aprueba. Y la obligación es aplicarlo. El hecho de decir, no, que eso no es vinculante. Sí, es cierto, no es vinculante por el momento, pero usted tiene que trabajar en esa dirección. Y si usted tiene un marco legal, como es el proyecto de ley de aduana, que contiene esos compromisos, y ya lo incorpora, porque desde que se estaban negociando, se vislumbraron y se incorporaron, usted no tendría que hacerlo. Entonces, eso es el previsor. Entonces, eso es uno de los beneficios que tiene esta ley, que ha previsto esos compromisos, le dio seguimiento a esos compromisos y lo incorporó a esos compromisos dentro del marco del proyecto de ley de aduanas. Es decir, que eso es un tema que vamos a tener que verlo, si no estamos viendo, vamos a tener que verlo mañana. Es decir, con los tiempos, si no modificamos esta ley, con el paso del tiempo, esta ley se va a hacer cada vez más anacrónica, cada vez más contraria a los compromisos internacionales. Y si nos vamos a la legislación interna, por ejemplo, establece, la ley 107-3, establece los derechos de las personas y sus relaciones con la administración y los procedimientos administrativos. La ley vigente es totalmente contraria a esta ley. Que no me protege a mí como usuario. No, ni como administrado. Entonces, el debido proceso administrativo no se sigue con la ley 3489. Y esto ha sido superado por la ley 107-13. Sin embargo, si es todo esto lo que viene a incrementar dispersión tras dispersión. Parches y parches. Dispersión tras dispersión. Por eso se hace necesario tener un texto único que sea compatible con esos compromisos, que sea compatible con la Constitución y que sea compatible con toda la legislación interna. Entonces, esos son los temas de las incompatibilidades que nosotros estamos viendo y estamos diciendo que tiene esta ley. Y si nos vamos a hablar ya de lo que es las incompatibilidades en los temas que tienen que ver con los compromisos internacionales. Por ejemplo, vemos que, como decía, hay el tema de resolución anticipada, ya lo vimos, pero en el tema de retención, es decir, los compromisos que tenemos en los acuerdos comerciales, en los acuerdos ministeriales, ¿vale?, obligan a notificar a la mayor brevedad posible al importador o a su agente sobre la retención de una mercancía y los motivos de la retención. Pero también, aduana no puede retener mercancía en razón de indefiniciones, de clasificación, de valoración de origen. La regla es despachar
Y después investigar. Y después investigar. Es decir, no sé a qué clasificación pertenece este tipo de calzado. Porque eso que tiene es de dos piel efectos. de pescado y que no está dentro de la... Tiene dos efectos. Primero, esa retención tiene un efecto económico porque paga recargos portuarios. Así es. Segundo, puede parar la producción de una empresa. Así es. Una empresa llegó a un insumo y puede pararte la producción de una empresa. Y eso tiene un efecto económico terrible para las empresas, sin ver la lucrosa cesantía que eso provoca, la pérdida de empleo y todo lo demás. Entonces también se hace falta que la legislación contenga disciplina sobre otros derechos y cargas. ¿Qué pasa? Que las tasas por servicio en este país todavía existen tasas por servicios ad valorem, cuando el artículo 8 de los acuerdos de GATT o OMC dice que no pueden establecer tasas por servicios ad valorem. El 3.5 de CAFTA así lo dice, y un artículo que es el 8. No recuerdo, del EPA también lo dice, que no pueden establecer tasa por servicios ad valorem. Explica lo que significa tasa por servicios ad valorem. Es valorem. decir, que cuando tú vayas a pagar un servicio en aduanas, que un contenedor o una mercancía que vaya en reexportación en República Dominicana no tenga que pagar un 1.3% de su valor CIF, simplemente por pasar por República Dominicana. Así es. Entonces, y eso, dicen las disciplinas de los acuerdos que debe existir una relación entre el servicio y el costo. La aduana puede cobrarle, si le costó mantener en custodia 500 pesos, 800 pesos, eso es lo que puede cobrar, pero no un 1.5 valor CIF, porque eso es un pararancel. Claro. Y está afectando los compromisos en materia de facilitación de comercio. Pero también, en materia de sanciones, dicen los acuerdos que debe existir una proporcionalidad según la gravedad de los hechos y se va a asegurar que los incentivos a los funcionarios de aduana no generen conflictos de intereses y no fomenten que la sanción a imponer sea desproporcionada a la infracción cometida. Esto es un objetivo que cumple el proyecto y que no existe en la actualidad. Explica por qué. Porque ahora mismo las penas son confiscatorias. Incluso la misma Constitución de la República establece que ninguna entidad administrativa puede confiscarte un bien y puede retener tu bien. Si yo no puedo ponerte por una mercancía una multa igual al doble de lo que cuesta la mercancía, porque te la estoy confiscando. Eso lo puede hacer un tribunal de la República, no un ente administrativo. Aduana no puede retener y comisar para sí un producto. Tiene que someterlo a un proceso. Y si mediante una sentencia... pero eso era antes, en el 53, en tiempo de Trujillo, ya no. Así es. Entonces, la utilización de normas internacionales, utilizar normas internacionales para aplicación de acuerdos de facilitación de comercio, en los procedimientos de tránsito internacional, de levante y despacho de mercancías. Te decía hace un rato, por ejemplo, en el tránsito, dice la ley, en su artículo 135 y siguientes, que el tránsito tiene que ser declarado en el puerto extranjero antes del zarpe. Pero si tú te pones a chequear bien, ¿pero ante quién se declara ante el extranjero? Ante un cónsul, que es una autoridad nacional investida con fe pública en el extranjero. Pero les resulta que la ley 96-06 derogó las funciones consulares para la emisión de la factura consular. Sin embargo, la declaración del tránsito antes del zarpe, hoy en día el tránsito puede hacerse en cualquier momento. La mercancía puede ir en alta mar incluso, y tú te comunicas con tu transportista o con las personas que están manejando la carga y tú le das otro destino a la mercancía. Pero la ley dice que solamente en casos especiales de fuerza mayor, debidamente notificado, aduana puede autorizarlo. Eso dificulta. Entonces, todo eso dificulta el servicio logístico. Claro. Todo esto, anacronismos en la ley, están en esta ley vigente. Y lo peor aún, es que aún existiendo compromisos internacionales, hay quienes te lo invocan en las aduanas. Y te utilizan hasta los plazos. Cuando en el tránsito internacional de mercancía, el que sabe en qué tiempo necesita una mercancía, es el propietario a quien va consignada la mercancía. Nadie puede entrometerse en eso. Como dice uno de los mandatos, la aduana debe insertarse en la cadena logística sin insertar tiempo ni costos. La aduana no puede generar tiempos y costos, siempre y cuando con eso la aduana ni pierde el control, ni afecte sus ingresos. Sin embargo, el índice de desempeño logístico está mejor de lo que uno podría esperar, vamos a ver, sí, eso se ha hecho, pero además, como yo te dije, el aduana se ha modernizado, es decir, la legislación, el cambio de legislación es parte del paquete, pero es parte del paquete que se ha quedado rezagado, porque el aspecto tecnológico
Aduana lo ha incorporado totalmente. En los aspectos de algunos procedimientos, sí. El tema de operador económico autorizado, que se ve que es algo nuevo, no, eso surge con el marco normativo del 2005, que Miguel Coco envió a los técnicos a Bruselas a ver esto, y República Dominicana fue uno de los primeros países en firmar el marco normativo sobre facilitación y control de comercio. De ahí viene el operador económico autorizado, de ahí viene el decreto que lo crea, y hoy en día eso marcha y marcha, porque es justo reconocerlo. Aduanas ha dado pasos agigantados a esto ahora. Y lo ha hecho administrativamente haciéndole el parche a la ley. Exacto. Y buscando la forma. Entonces, por dentro de todo ese paquete, la mesa está coja. Le falta un marco normativo adecuado. La base de y yo no entendemos cuál es esa resistencia. Y yo no quisiera especular sobre cuál es la resistencia, pero es que nadie se explica por qué, si todo esto va bien, por qué no se adecúa a su marco jurídico. Ya la ley fue aprobada. Bueno, fue aprobada en el Senado, le falta la Cámara de Diputados, pero vamos a ver qué más, en qué otros aspectos. En temas, por ejemplo, como libertad de tránsito. El tema de libertad de tránsito, como está contemplado en la ley, no es posible. ¿Por qué? Porque te la sujeta a plazo. Claro. La ley habla incluso de la presentación de una fianza y de garantías. ¿Garantías sobre qué? Sobre algo que no está sujeto a ningún tipo de tributo. Eso es encarecer el proceso de tránsito internacional. Y dificultar con más burocracia. Con más burocracia. Nos quedan 5 minutos, Eduardo. Oh Dios. Entonces, vamos a ir aterrizando entonces en los temas de desempeño logístico. Vamos a ver. Hay un gráfico que tenemos, el gráfico número 3. El gráfico tercero, para que veamos cómo estamos. El país ha mejorado muchísimo. Según el informe del Banco Mundial, del índice de desempeño logístico. El Logistic Performance del Banco Mundial. Tenemos que República Dominicana, por ejemplo. En la línea roja, exacto. En la línea, pero vamos a ver. El índice de desempeño logístico, pasamos del 2.86 entre los países de la región a un 2.93. ¿Qué significa ese índice? Ensigamiento y localización pasa a un 2.20. Bueno, que nosotros en materia de desempeño logístico, en materia de lo que es el movimiento de la carga, hemos mejorado en tiempos de despacho, en reducción de documentación y demás, colocándonos como uno de los mejores desempeños en el hemisferio. Si vemos al otro gráfico, nos comparamos con CAFTA, como tenemos 5 minutos. Al siguiente gráfico. El siguiente gráfico. Nosotros pasamos del 2007, desde el punto 96 al punto 69 en el 2014. Hemos ido subiendo. Hemos ido mejorando. Mejorando. Y nuestro índice de desempeño logístico, comparado con los países de CAFTA, está en un 2.86. Lo que nos indica que El Salvador, que es el segundo mejor posicionado después del Salvador. Estamos por encima de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Exactamente. Eso significa, señores, que cuando se quiere, se puede. Pero además, fíjate que todo ha sido proceso de reforma. Mira, desde el año 2007, ¿cómo ha ido subiendo? Todo esto ha sido un proceso que tuvo sus bases y sus fundamentos en la administración de Miguel Coco, que continuó con Camilo y que fue siguiendo el tema del proyecto de ley, que tuvo en el plan estratégico de Camilo, que tuvo los planes de Miguel, en el plan estratégico de Camilo, que continúa y que luego se va al Congreso, concita todo el apoyo, el sector privado trabaja con aduana por 5 años, aporta a sus técnicos y que no entendemos por qué hoy, dentro de todo el proceso de reforma, se quiere dejar rezagado cuando esto es lo que viene a darle un marco jurídico, lo que viene a dar las garantías a los usuarios del Servicio del Comercio Exterior de que tenemos real y efectivamente una aduana moderna, que viene a eliminar la discrecionalidad, que como dice la declaración de Arusha, la discrecionalidad se presta para cualquier cosa, que viene a establecer reglas claras a los usuarios del comercio internacional, para que sepan a qué atenerse, para que alguien diga, no, bueno, eso sí yo lo interpreto de esta manera hoy, mañana lo interpreto de otro, que todo esté claro y por escrito. Claro. Que yo tenga esas garantías, que le dé seguridad jurídica a los usuarios del comercio internacional. Exactamente. No, y que realmente la aduana se rija por un Estado de Derecho, no por una ley anacrónica llena de parches y que hoy en día está contraria a todo el sistema jurídico nacional y además, a los compromisos internacionales. Que todo esto que se ha ido logrando en materia de avances ha sido por la voluntad de dos ex administradores, dos ex directores de aduana como don Miguel Coco, Rafael Camilo, que fueron haciendo todos estos avances y ayudando a poner estos parches hasta que hubiera salido desde el ámbito administrativo. Que este director ha tenido buena voluntad en todo lo que ha sido el tema de todos los demás procesos aduaneros. De hecho,
ha apoyado todo. Lo que no entendemos es cómo, yo no voy a decir que esta es la mejor ley del mundo, todo lo hecho por el humano es mejorable, perfectible, pero vamos a tomar esto y vamos a hacerle los arreglos que tengamos que hacer, pero vamos a tomar esto porque esto es una excelente iniciativa. Bien, señores, muchas gracias, Eduardo, por tu visita a nuestro programa y darnos estas explicaciones. Señores, muchas gracias a ustedes por su fiel sintonía y será hasta el próximo sábado en Observatorio 360.